Revelado, el increíble momento en que un millonario en pánico encuentra ayuda. SORPRENDNT. Alejandro, con el rostro empapado de sudor frío y las manos temblando, caminaba por las transitadas calles de Guadalajara. Había construido su imperio en el sector de la construcción a base de sacrificio y dedicación, pero en un abrir y cerrar de ojos, todo se había desmoronado. Los ecos de los murmullos a su paso lo perseguían, cada mirada cargada de desdén y sospecha. El escándalo financiero que surgió de la traición de sus socios lo había dejado al borde del abismo, y él, un empresario respetado, se hallaba ahora acorralado por la crítica pública. Durante años había aprendido que el trabajo duro y la lealtad eran lo único que importaba, pero en ese momento se cuestionaba si esos valores realmente tenían alguna validez. Mientras deambulaba, cada paso se sentía más pesado que el anterior, como si el dolor emocional se manifestara físicamente. Una pregunta inquietante lo atormentaba: ¿qué significa realmente tener éxito? Y aunque sus logros eran admirables, el fracaso lo hacía sentir un extraño en su propia piel. La incertidumbre lo devoraba lentamente. ¿Qué pasaría si no lograba salir de esta? ¿Y si la reputación que tanto le costó construir se desvanecía por completo? En uno de esos momentos sombríos, se detuvo a comprar un tamal de Doña Rosa, una anciana que conocía la vida en sus matices más duros. Ella levantó la vista, sus ojos arrugados mostraban una profunda sabiduría. ¿Por qué ese rostro tan serio, joven?, le preguntó. Sin pensarlo dos veces, y con el peso del orgullo hecho trizas, Alejandro compartió su historia, como si cada palabra lo liberara un poco más. Doña Rosa, con esa voz llena de calidez, le relató sus propias batallas contra la pobreza. Cada tropiezo puede ser el inicio de un nuevo camino, le dijo, y esas palabras empezaron a echar raíces en su mente. Con el tiempo, esos encuentros eran cada vez más frecuentes. Doña Rosa le mostró un viejo álbum de fotos, donde se guardaban recuerdos de su abuelo, un restaurador de recetas que había trabajado arduamente. En cada imagen había un legado de amor y tradición que resonaba en lo más profundo de su ser. Una chispa de nostalgia y anhelo lo movió. El viejo negocio de comida familiar que había relegado a un segundo plano, comenzó a reclamarse en su mente. Sus socios lo advertían sobre los riesgos, instándolo a concentrarse en lo que les generara más dinero, pero había algo más que empezaba a despertarse en él. Sin embargo, el miedo lo acechaba. ¿Era posible que pudiera encontrar un nuevo camino en medio de la tormenta que había creado su vida? ¿Podría demostrar no solo a los demás, sino a sí mismo, que podía levantarse de las cenizas? A pesar de la resistencia y la incredulidad de sus compañeros, Alejandro iba tomando decisiones. Su corazón palpitaba con la determinación de reactivar el negocio familiar. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Cada paso hacia adelante era una batalla. La presión aumentaba cuando su antigua empresa lo acosaba con recordatorios de su deber hacia ellos. Las traiciones y las miradas de desprecio se hacían más palpables. Alejandro, ahora rodeado de sonrisas esperanzadoras de quienes lo apoyaban, sintió el nudo en su estómago aumentar. ¿Tendría la fortaleza de enfrentar no solo su pasado, sino un futuro incierto que amenazaba llevarlo aún más al abismo? La angustia comprimía su pecho. Su voluntad era puesta a prueba, y en ese momento crucial, se detuvo. La pregunta resurgía, como un eco insistente: ¿podría realmente construir un futuro que honrara la memoria de su familia?
Alejandro se sentó en una mesa de café, el aroma del café recién hecho llenaba el aire y le resultaba familiar, una mezcla de confort y nostalgia que contrastaba con la turbulencia de su vida actual. Mientras miraba por la ventana, contemplaba a la gente pasar, cada uno con sus propios problemas y luchas. En ese instante, se dio cuenta de que él no era el único enfrentando un día oscuro. Era un pequeño pero significativo recordatorio de su humanidad. Sin embargo, el peso del fracaso que cargaba era abrumador. La idea de retomar el negocio familiar palpitaba en su mente como un deseo perdido, en contraposición a las voces que lo instaban a que se mantuviera alejado de esos riesgos. Recordó nuevamente las historias de su abuelo, y cómo había partido de la nada para crear un legado. La profunda conexión emocional que sentía por aquel proyecto de vida no podía ser ignorada. Tomó su teléfono y buscó aplicaciones en las que pudiera comenzar a investigar recetas. La emoción lo invadió. Tras unos momentos de incertidumbre, empezó a escribir un plan. Su mente, por primera vez después de mucho tiempo, parecía fluir con ideas. ¿Por qué no integrar la comida tradicional con un enfoque moderno? Era una idea audaz, pero podría ser el primer paso en su regreso. Con cada palabra que escribía, su pasión se sucedía, y sentía como el miedo que antes lo aturdía comenzaba a disolverse. La cocina podía ser su refugio, y el negocio un medio de sanación. Empezó a buscar ingredientes que le recordaban a su infancia, aquellos sabores que marcaban la tradición y la conexión familiar. Pero la realidad del mercado no lo dejaba del todo en paz. Los costos, el financiamiento, y las opiniones externas eran sombras que se asomaban constantemente. Esa tarde, se encontró con Doña Rosa nuevamente. Esta vez, no solo necesitaba su sabiduría, sino también su consejo práctico. Alejandro se sentó junto a ella y compartió sus nuevas ideas con entusiasmo. Su mirada, al escucharle, se iluminó. La pasión es un buen combustible, joven, pero necesita una estrategia para no quemarse, le dijo ella, señalándole que no todo era cuestión de corazón. Alejandro sintió una mezcla de ira y frustración. ¿Acaso no era suficiente que luchara mediante el corazón? Pero Dios, cuando ella mencionó la estrategia, algo hizo clic. Se dio cuenta de que no podía solo seguir su instinto, necesitaba un plan bien estructurado. Comenzó a preguntarle sobre sus experiencias previas, las decisiones que había tomado en pro de su legado. Cada historia de Doña Rosa le brindaba un pedazo de conocimiento, una lección valiosa sobre el emprendimiento. Los días se convirtieron en semanas y Alejandro se involucró más en aprender sobre el negocio gastronómico. No solo se enfocaba en recetas, comenzaba a entender la logística detrás de un restaurante. Miraba a su alrededor en el mercado de San Juan, una joya escondida de sabores locales, donde a menudo compraba los ingredientes para experimentar con sus platos. Sin embargo, había algo que lo detenía. La necesidad de ayuda económica comenzaba a convertirse en un ladrón de su enfoque. Necesitaba capital y la idea de abordar a sus antiguos socios lo llenaba de pavor. La posibilidad de escucharlos reírse de sus esfuerzos le hacía vacilar. ¿Eran ellos el pasado que quería dejar atrás o una puerta que podría abrirse a nuevas oportunidades? La lucha interna se hacía cada vez más intensa, mientras su determinación empezaba a chocar con sus temores más profundos. La vida de Alejandro se había transformado en un campo de batalla, lleno de dudas y revelaciones, donde debía elegir quién quería ser en este nuevo comienzo, y en ese momento, mientras revisaba sus notas, alcanzó a ver un correo en su bandeja de entrada. Era un mensaje de uno de sus antiguos socios. Aunque su corazón se aceleró ante la idea de abrirlo, su mente no pudo evitar preguntarse, ¿realmente podría cambiar su historia o estaba a punto de enfrentar de nuevo a su pasado? Esa única pregunta lo llenó de inquietud. Había llegado el momento de tomar decisiones más difíciles. La luz del día comenzaba a desvanecerse cuando Alejandro abrió el correo. La pantalla iluminó su rostro mientras se leía la notificación de un antiguo socio, Miguel. Las palabras danzaban ante sus ojos,
Cada línea competía con su latente ansiedad sobre el contenido. La posibilidad de revivir viejas alianzas, de encontrar apoyo donde una vez hubo rechazo, lo hacía temeroso, pero también curioso. Decidió que no podía seguir eludiendo su pasado. Si quería seguir adelante, era hora de enfrentar esa parte de su historia. Con cada pulsación del teclado, su mente se agigantaba con la idea de retomar el contacto. Después de todo, los fracasos también podían ofrecer oportunidades para el crecimiento. Aquel encuentro no necesitaba ser un retorno a viejas costumbres, sino un nuevo comienzo. Mientras un café se enfriaba a su lado, Alejandro comenzó a redactar su respuesta. Sopesó sus palabras, buscando un equilibrio entre la sinceridad y la profesionalidad. Necesitaba que Miguel entendiera que su enfoque había cambiado, que su visión incluía más que solo el ego de un emprendedor. Cuando finalmente presionó enviar, sintió que una piedra afilada se desprendía de su pecho. ¿Sería esta la ayuda que necesitaba? Con el correo enviado, se sintió vacío pero aliviado. Inmediatamente, decidió sumergirse en el trabajo. Los días siguientes fueron frenéticos. Organizó su cocina, deshaciéndose de utensilios antiguos y comprando aquellos que realmente necesitaba. Doña Rosa, quien se había convertido en su mentor, se mostró entusiasta por ayudarle a preparar un menú más atractivo y, sobre todo, revelador. La forma en que combinaba historia y sabor encendió la chispa de su creatividad. El temor a fracasar aún no acechaba, pero había algo nuevo en su interior, un sentido renovado de propósito. Empezó a manejar la informalidad del mercado, testando cada receta con pequeños grupos de amigos y familiares, buscando su opinión sincera. Las críticas constructivas se convirtieron en su brújula, cada mejora que hacía devolvía un poco más de confianza. Esas catas se transformaron en un ritual, un espacio donde podía expresar no solo lo que había aprendido de su abuelo, sino también su visión de un futuro diferente. Sin embargo, la sombra del financiamiento seguía flotando en su mente. La verdad era que los recursos eran limitados y la transformación que deseaba requería inversión. Las decisiones que antes lo llenaban de ansiedad ahora se presentaban como retos a superar. Por eso, cuando se agendó la reunión con Miguel, cada célula de su ser vibraba con intensidad. Lo que en un principio era un encuentro temido, se había convertido en una oportunidad. El día llegó y, en lugar de aprensión, se sintió empoderado. Se revisó en el espejo antes de salir, recordando su compromiso con la autenticidad. Tenía algo que ofrecer, su voz ya no estaba sujeta a las palabras de los demás. En cada paso hacia la oficina de Miguel, se recordaba a sí mismo que su valor no dependía de un resultado positivo, sino de la valentía para presentar su nuevo proyecto. Sin embargo, al entrar al edificio, la presión del futuro se convirtió en un abrazo incómodo. Las inseguridades resurgieron, cuestionando su valor personal y profesional. Alejandro respiró hondo, convencido de que aquella era una batalla más en su proceso de crecimiento. Se encontró frente a Miguel, cuya expresión era una mezcla de sorpresa y curiosidad. Antes de que pudiera articular su plan, el teléfono de Miguel sonó, cambiando rápidamente el curso de la conversación. Una llamada importante era inevitable. Mientras escuchaba a Miguel hablar, las dudas lo invadían de nuevo. ¿Podría confiar en su propio camino sin desviarse al pasado? Se sentó, la posibilidad de una decisión que podría cambiar su vida flotando en el aire. ¿Podría encontrar las palabras correctas antes de que la reunión se descontrolara? La tensión vertiginosa llenaba el ambiente, y el futuro de su negocio comenzaba a pendular entre el caos y el cambio. Frente a su antigua fuente de temor, Alejandro solo podía preguntarse, ¿había llegado el momento de arriesgarse de nuevo o se vería atrapado en un ciclo de rendición? La conversación con Miguel se deslizaba entre palabras vacías, un murmullo que resonaba sin significado en la mente de Alejandro. Era como si el tiempo se estuviera deteniendo, y en ese instante, cada latido del corazón se transformaba en un recordatorio de su vulnerabilidad. Los ojos de Miguel miraban más allá de él,
atento a detalles que a Alejandro se le escapaban en medio de su nerviosismo. El teléfono sonaba en la mesa como un eco de sus propias inquietudes. Mientras Miguel continuaba hablando, Alejandro se sumía en su propia introspección. Recogía fragmentos de conversación, pero las imágenes de su pasado, de sus errores, comenzaban a llenar el vacío. Había soñado con este momento, un encuentro que simbolizara no solo una conexión empresarial, sino una reivindicación personal. Pero, ¿qué podía ofrecerle a alguien como Miguel? ¿Cómo podría presentar su visión sin que los ecos de su fracaso les interrumpieran? Un escalofrío de determinación recorría su columna. Alejandro empezó a visualizar aquella reunión como una oportunidad de autotransformación, un viaje que trasciende el intercambio de ideas. Mientras Miguel hablaba de números y previsiones, Alejandro reflexionaba sobre su receta del éxito. No era solo cuestión de ingredientes, era cómo combinar lo aprendido y lo nuevo. Cuando Miguel finalmente colgó, el buen humor del socio lo dejó con más preguntas en la cabeza. Sin embargo, en lugar de desanimarse al escuchar los temas financieros, decidió que era momento de tomar la iniciativa. El diálogo debía girar hacia su visión. Miguel dijo, convencido de que su voz tenía un peso nuevo. Tengo algo que quiero compartir contigo. Las palabras surgieron más claras, cargadas de propósito. Habló sobre sus experiencias pasadas, de su humildad adquirida mientras rescataba tradiciones culinarias perdidas en su familia. Cada plato que había perfeccionado era una historia, una memoria que estaba lista para ser compartida. Quería que su sueño no solo fuera un negocio, sino un legado que hablara desde la autenticidad. A medida que se adentraba en su presentación, Miguel lo escuchaba con atención renovada. La chispa de reconocimiento titilaba en sus ojos, y eso lo impulsó a continuar. Alejandro mencionó las catas, las críticas constructivas y cómo cada retroalimentación moldeaba su evolucionando proyecto. Empezó a esbozar un plan que armonizaba tradición e innovación, el equilibrio perfecto entre lo que había sido y lo que deseaba aspirar a ser, pero en el fondo, la angustia latente no desaparecía. La ansiedad de no ser tomado en serio lo hacía cuestionar constantemente. ¿Y si todo eso no era suficiente? ¿Y si al final no lograba cumplir con las expectativas? La respuesta de Miguel llegó como una bocanada de aire fresco. Sus ojos mostraron un interés genuino. Empezó a formular preguntas estratégicas, desafiando a Alejandro a profundizar en su visión. Se sentía como un parteaguas. En vez de enfrentar escepticismo, Alejandro se encontró con un enfoque constructivo que hacía brotar nuevas ideas. Conectaron más allá de lo profesional, tocando el tema de la restauración cultural y el poder de la gastronomía para crear comunidad. En algún momento durante esa conversación, Alejandro se dio cuenta de que no solo estaba buscando financiamiento, sino una validación de su trayectoria. En el vaivén de ideas, su nerviosismo se transformó en una responsabilidad compartida. A medida que la reunión avanzaba, se dio cuenta de que ya no quería ocultarse tras las inseguridades. Tenía una propuesta que valía la pena defender. La visión que estaba cultivando no era solo un sueño solitario, sino un llamado a la acción que, si se plasmara bien, podría ser el inicio de un relato transformador. Justo cuando estaban a punto de abordar los términos del posible apoyo financiero, un nuevo impulso de duda surgió en la mente de Alejandro. ¿Qué ocurriría si Miguel rechazaba sus ideas? La tensión lo envolvió nuevamente, dejándolo en un abismo de incertidumbre. Miguel lo miraba, a la espera de su respuesta, con una intensidad que lo congeló por un segundo. Alejandro se detuvo, sintiendo que la decisión del momento podía cambiarlo todo. Se arriesgaría a ser completamente honesto y vulnerable. En ese instante crucial, la respuesta que podría cambiar el rumbo de su vida y de su sueño empresarial estaba justo al alcance de su mano. Solo necesitaba una chispa de valor para encender esa llama. El silencio se apoderó del ambiente, cargado de una tensión casi palpable. Alejandro, sintiendo cómo su determinación se derrumbaba, miró a Miguel, quien mantenía la mirada fija en él.
Esa conexión, ese instante que parecía un cruce de caminos, comenzó a avivar en su interior una llama que había estado oculta. En lugar de sucumbir al miedo, decidió apoderarse del momento. Miguel, no solo quiero presentarte un proyecto, comenzó, su voz firmándose. Quiero compartirte la historia detrás de cada receta, de cada plato que he diseñado. Hay una esencia en lo que hago que va más allá de los números. Esto es sobre mis raíces, sobre un legado que siento que debo preservar y comunicar. Miguel asintió, pareciendo absorber cada palabra. Alejandro se dio cuenta de que, tal vez, no estaba hablando solo para conseguir un inversionista, sino para tocar algo más profundo en su interlocutor. La idea de crear un espacio que celebrara la gastronomía como forma de identidad cultural pulsó con vigor en su mente. Tenía que hacerlo, no solo por su proyecto, sino por él mismo. Se adentró en el relato de su abuelo, un hombre que había dedicado su vida a salvar recetas tradicionales que cuelgan del hilo del olvido. Describió cómo cada sabor evocaba memorias, risas y el calor del hogar. Al hacerlo, en cada palabra, se sentía menos como un vendaval de dudas y más como un escultor moldeando una obra maestra. Miguel lo observaba atentamente, y la conexión se hacía más fuerte. Cada plato que propongo no es solo una combinación de ingredientes, es un homenaje a esas tradiciones, a las historias que vivieron en cada cocina. Estoy aquí porque quiero revalorizar lo que somos a través de la comida, dijo, con una claridad que sorprendió incluso a él mismo. La lluvia empezó a caer suavemente, y el sonido exterior llenó los huecos de la conversación. En la tranquilidad del instante, Alejandro se dio cuenta de que estaba abriendo una puerta que había mantenido cerrada por tanto tiempo. La posibilidad de fracasar seguía ahí, pero su miedo se transformó en un anhelo poderoso de autenticidad. Este era su momento de verdad. Miguel, por su parte, cambió su postura. Se inclinó hacia adelante, mostrando un interés renovado. Las preguntas que formuló fueron más profundas, más estratégicas. Alejandro sintió como si lo estuvieran empujando a explorar su propia presentación, lo que desató en él una ola de creatividad. Empezó a delinear un plan de acción más concreto, refinando su idea original y adaptándola a los desafíos que Miguel planteaba. El diálogo fluyó, una danza de ideas que se retroalimentaban. Miguel comenzó a hablar sobre tendencias del mercado, sobre cómo una oferta gastronómica podía destacar en un mundo saturado. Alejandro lo escuchaba atentamente, absorbiendo información que antes le hubiese parecido desalentadora. Ahora, cada sugerencia era un ladrillo más en la construcción de su sueño. Hablar sobre finanzas, sobre proyecciones, ya no le parecía un obstáculo. Comenzó a avanzar hacia un enfoque más sólido, imaginando cómo podría hacer realidad sus propuestas. Miguel sonrió mientras escuchaba, un destello de aprobación que le regaló a Alejandro un impulso renovado. La posibilidad de colaboración se palpaba en el aire. Sin embargo, había algo que le inquietaba. Aunque su conversación se tornaba positiva, aún había una pieza del rompecabezas que sentía que le faltaba. La auténtica vulnerabilidad, su historia personal, la carga que había llevado por mucho tiempo, aún necesitaba ser expuesta en su totalidad. Era inminente que llegara al fondo de lo que significaba este camino para él de forma genuina. Antes de que pudiera continuar, Miguel lo interrumpió suavemente, planteando un nuevo desafío. Alejandro, esto es fascinante, pero antes de seguir, hay algo que debes considerar. ¿Cómo te enfrentarías al fracaso en este camino? La pregunta resonó en su mente como un tambor. Era el momento de confrontar los miedos que había esquivado hasta ahora. La realidad de su viaje estaba ante él, y en esa intersección debía encontrar la respuesta. Miguel aguardaba, esperando una respuesta que podría definir su próximo paso. Alejandro respiró hondo, sintiendo como el sudor le perlaba la frente. Este no solo era un dilema profesional, era una confrontación personal que podría desatar un cambio verdadero. La tensión se acumuló de nuevo en el aire, preguntándose si realmente estaba listo para abrirse de esa manera.
El momento de la verdad estaba cada vez más cerca, y con ello, la oportunidad de encontrar la claridad que tanto anhelaba. Alejandro sintió que el peso de la pregunta de Miguel se expandía en su interior, resonando en cada rincón de su mente. La idea de enfrentar el fracaso había sido una sombra constante en su vida, una entidad que había evadido sistemáticamente. Pero ahora, en este entorno seguro donde las palabras parecían tener el poder de definir su futuro, se enfrentaba a la cruda realidad que había intentado ocultar, el miedo a defraudar no solo a los demás, sino a sí mismo. No sé si puedo responder eso ahora, admitió, sintiendo que su voz se tambaleaba ligeramente. Pero lo que sí sé es que el fracaso me ha perseguido, me ha hecho dudar de mi capacidad y, sobre todo, me ha llenado de incertidumbre. Miguel mantuvo su mirada firme, como si cada palabra de Alejandro afianzara el vínculo entre ambos. La lluvia aumentó, y el sonido del agua golpeando las ventanas se volvió una especie de telón de fondo que marcaba la intensidad del momento. Alejandro se sacudió en ese instante, sintiendo que cada gota era una liberación de tensión. Por mucho tiempo, he creído que fracasar sería el final de mi sueño y de mis aspiraciones. He creado una imagen en mi mente de lo que significa el éxito, pero dentro de esa imagen, el fracaso solo representa desilusión. Se detuvo, sintiendo que algo dentro de él empezaba a cambiar. Sin embargo, continuó, su voz tomando fuerza, me doy cuenta de que cada vez que he enfrentado una dificultad, también he aprendido. He crecido en resiliencia y creatividad. Quizás no sea el fracaso lo que deba temer, sino aferrarme a una idea de éxito que no me permite evolucionar y adaptarme. Miguel asintió, marcando un acuerdo tácito en la evolución del pensamiento de Alejandro. Este había comenzado a despojarse de las cadenas que lo mantenían estancado, liberando una perspectiva que antes no había imaginado. La vulnerabilidad, lejos de ser una debilidad, comenzaba a adornar su historia con matices de profundidad. Es un proceso, dijo Alejandro, sintiendo como cada palabra lo acercaba más a su verdad. En lugar de temer al fracaso, quiero aprender a abrazarlo. Quiero que cada fallo me sirva como un escalón hacia algo más grande. Al fin y al cabo, las recetas que significan más para mí no surgieron de la perfección, sino de pruebas, errores y, sobre todo, de amor por lo que hago. Miguel sonrió con satisfacción, como si viera en Alejandro a un hombre que lentamente dejaba de ser un niño asustado. La conversación se transformó en una especie de juego mental, donde ambos colegas encadenaban ideas que evocaban la posibilidad de algo magnífico. No se trata concluyendo con todo para evitar el fracaso. Se trata de cómo te levantas y redibujas tu camino. Debes construir sobre cada experiencia, ya sea buena o mala, dijo Miguel, alineándose con la filosofía emergente de Alejandro. Las palabras de Miguel resonaban en la sala, envolvía a Alejandro en un sentido renovado de propósito. Comenzaba a ver su emprendimiento no solo como una oportunidad profesional, sino como una extensión de su ser, un vehículo para explorar no solo la gastronomía, sino también su propia historia. Decidido a explorar los límites de esa nueva mentalidad, Alejandro pidió, te agradecería si me ayudases a reconstruir ese fracaso como parte integral del viaje. Cada error, cada tropiezo, quiero que se convierta en un ingrediente clave de mi legado. Miguel rechinó la cabeza, reflexionando sobre la propuesta. Alejandro observó cómo su mentor parecía evaluar, en el silencio, la esencia de lo que acababa de proponer. El ambiente tenso fluyó en una energía palpable. Era un acuerdo implícito, una sincronización de ideales que podía derivar en algo transformador. Sin embargo, en el fondo, Alejandro sabía que este era solo el comienzo. Su viaje apenas comenzaba, y enfrentarse a su propia historia era una tarea que requería más que valentía. Se encontraba en una encrucijada, y aunque el miedo a lo desconocido seguía presente, ahora lo consideraba un compañero de viaje, no un enemigo. Miguel rompió el silencio, su voz firme, es un comienzo prometedor, Alejandro. Pero recuerda que para llevar a cabo ese cambio, hay pasos que aún te faltan por dar, y a veces la presión se vuelve abrumadora.
¿Estás listo para eso? La pregunta se convirtió en un eco en la habitación, y Alejandro sintió que el desafío no solo era la exteriorización de su proyecto, sino un viaje interior hacia la autenticidad. Estaba en el umbral de la revelación más profunda, y debía decidir si estaba listo para dar el siguiente paso, confrontar no solo sus temores hacia el fracaso, sino también hacia la grandeza que podría alcanzar. La tensión se acumuló en el aire una vez más. Alejandro miró a Miguel, consciente de que el desafío se extendía más allá de la búsqueda de inversión. Enfrentarse a su verdadero yo parecía corresponderse con el objetivo más trascendente de su vida. Un respiro profundo marcó el inicio de una recuperación inevitable, pero la inseguridad seguía acechando, y la pregunta permanecía: ¿podría realmente Alejandro enfrentar la posible verdad sobre sí mismo y todo lo que había tratado de esconder? Alejandro volvió la mirada hacia la ventana, donde la lluvia continuaba cayendo con furia, imitando el torrente de emociones que latía en su pecho. El diálogo con Miguel había abierto una fractura en su fachada de seguridad, revelando la vulnerabilidad que había mantenido oculta durante años. Era un momento de revelación, y aunque estaba asustado, no podía evitar sentir que algo esencial estaba en juego. «Estoy listo», dijo al fin, con una determinación que lo sorprendió incluso a él mismo. No sabía cómo lo sabía, pero la verdad se sentía clara. Era hora de confrontar no solo el fracaso potencial, sino las sombras que habían estado afectando su búsqueda de éxito. Miguel sonrió, un gesto que poco a poco fue transformándose en una mezcla de orgullo y desafío. Con su habitual tono de mentor, Miguel propuso un ejercicio. En vez de permitir que cada uno de sus fracasos se convirtiese en un peso abrumador, Alejandro debía listarlos, identificarlos por su nombre y, más importante aún, definir qué había aprendido de cada uno. «Esto no es fácil», advirtió Miguel, «pero es necesario. Tienes que mirar tus decepciones directamente a los ojos y cambiar tu narrativa». «Vamos, puedes hacerlo», la idea le intimidó, pero una chispa de curiosidad se encendió en su interior. Con un cuaderno en blanco frente a él, Alejandro comenzó a trazar sus fracasos, uno tras otro. Había fracasos personales, como la vez que dejó su primer trabajo o cuando se retiró de un curso de cocina que amaba. También había fracasos profesionales, como la decepción de no conseguir clientes en su primer intento de iniciar su propio negocio gastronómico. Mientras los escribía, un patrón comenzó a desarrollarse ante sus ojos. Cada fracaso no era simplemente una pérdida, se transformaban en lecciones aprendidas, en habilidades que había desarrollado, y en horneadas de las que se había nutrido. Con cada palabra que trazaba, sentía que una carga se levantaba de sus hombros. Cada uno de estos fracasos, murmuró mientras leía en voz alta lo que había escrito, fue un paso necesario. No puedo verlos únicamente como desilusiones. Son parte de mi viaje. Miguel, observando el proceso, lo alentó a profundizar en sus emociones. ¿Qué sintió en esos momentos? ¿Por qué esas experiencias lo habían marcado? Alejandro se encontró explorando no solo los datos, sino el dolor y la confusión que había sentido en esos instantes. La autorreflexión era una odisea que lo llevó por caminos olvidados, reviviendo todas las inseguridades que había tratado de enterrar. Con la tinta aún fresca en el papel, una sensación de empoderamiento comenzó a llenar su ser. La idea de que el fracaso podía ser un maestro, no un verdugo, le otorgó un sentido renovado de pertenencia y propósito. Cada error, entonces, era simplemente un ladrillo en la construcción de su futuro. «Esto es solo el principio», susurró Miguel. «Has dado un paso hacia la autonomía personal, hacia un lugar donde el miedo se despliega y se transforma en decisión. Pero, Alejandro, el siguiente escalón es aún más desafiante. Debes plasmar esto en tu proyecto». Las palabras de Miguel reverberaron dentro de él. Alejandro imaginó su propuesta no como una simple oferta de comida, sino como una combinación de su autenticidad, sus fracasos y aprendizajes. Cada ingrediente debía llevar su historia, cada plato, un eco de su evolución personal. La presión de transformar ideas en realidades se intensificaba,
pero por primera vez no sentía el mismo temor que antes. En su lugar, había una creciente emoción. ¿Cómo lo voy a hacer?, preguntó, sintiendo un torbellino de posibilidades. Debes arriesgarte a ser tú mismo, respondió Miguel. La autenticidad en tu trabajo es lo que atraerá a otros. Pero primero, necesitas definir bien quién eres y lo que quieres transmitir. Alejandro se sintió como un explorador en un territorio virgen, enfrentándose a la promesa de lo que podría ser. Sin embargo, sabía que el camino hacia la autenticidad estaba lleno de disyuntivas y riesgos, y esa senda apenas comenzaba. Mientras reflexionaba sobre sus próximos pasos, un sentimiento de urgencia se apoderó de él. ¿Estaba realmente dispuesto a poner en práctica todo lo que había descubierto sobre sí mismo? Una decisión crucial estaba a las puertas, y en su mente solo pulsaba una opción. Reconstruir su pasado podría ser la clave para forjar su futuro. Pero una pregunta seguía atormentándolo: ¿podría alcanzar la grandeza que anhelaba o el fracaso iba a acorralarlo una vez más? La lluvia seguía cayendo afuera, y Alejandro comprendió que su mayor tormenta no estaba afuera, sino dentro de él mismo. La piel del miedo se desvanecía lentamente, pero el verdadero encuentro con su grandeza estaba todavía por llegar. Alejandro se sentó en su escritorio, el cuaderno abierto frente a él y la lluvia lavando la ventana, un murmullo constante que parecía sincronizarse con su latido acelerado. Su mente era un campo de batalla entre los sueños de grandeza y las sombras del fracaso que lo habían visitado tantas veces. La idea de presentar un proyecto auténtico parecía una montaña que escalaba sin un equipo de soporte adecuado. La claridad que había sentido al reconocer sus fracasos se desvanecía, dando paso a una ola de nuevas dudas. ¿Era realmente capaz de transformar su historia en algo que resonara con otros? ¿Podía ser la carta de presentación para un futuro exitoso? Su corazón pesaba como plomo. Miguel había mencionado el poder de ser auténtico, pero Alejandro no podía evitar pensar en las comparaciones con los demás. Las dudas lo envolvían como una neblina persistentemente densa. La imagen de otros chefs exitosos, con estilos impecables y menús brillantes, se filtraba en su mente, incapaz de convencerse de que su visión podría estar a la altura. Se levantó, dio unos pasos y respiró profundo. La voz de Miguel, resonando en su mente, lo instaba a mirar hacia adentro y gestionar sus miedos. Con una firmeza renovada, se sentó de nuevo y tomó el cuaderno. En un intento de volver a centrarse, comenzó a alinear sus pensamientos. Decidió escribir sobre quién era él, no como chef, sino como persona. Soy Alejandro, comenzó a escribir, alguien que ha fracasado muchas veces, pero también ha aprendido en cada tropiezo. Soy un hombre que ama la comida y las historias que se cuentan a través de ella. Quiero que mi trabajo transmita pasión, no solo por los sabores, sino por la vida. Conforme pasaron los minutos, sus palabras fluyeron más fácilmente. Se dedicó a explorar las recetas que había aprendido de su abuela, cada una cargada de recuerdos. Se dio cuenta de que su historia personal estaba interlazada con cada plato. Mientras escribía, el miedo que lo había paralizado comenzó a disiparse, sustituyéndose por una forma de conexión más profunda con su propósito. Sabía que su proyecto no podría ser una imitación de otros, debía trascender a través de su esencia auténtica. Con cada palabra que iba plasmando en el papel, Alejandro comenzó a definir su propuesta. No solo era un menú, era una experiencia gastronómica que contaría la historia de su lucha, su crecimiento y el amor que había puesto en su travesía. La cocina sería su voz, el canal por el cual podría compartir sus aprendizajes, así como las lecciones de sus fracasos. El entorno había transformado su percepción. La lluvia seguía su torrente, pero ahora le parecía un símbolo de limpieza, de renovación. Había dejado atrás el caos mental en el que había estado atrapado, empezando a ver el valor en abrir su corazón. Ahora, se sentía como un arquitecto construyendo los cimientos de su futuro. Sin embargo, la presión de hacer tangible ese proyecto se instalaba de nuevo.
Sabía que Miguel no sería suficiente para llevar su idea al mundo. Necesitaba buscar inspiración fuera de su círculo inmediato y enfrentarse una vez más a sus propios temores. Estaba listo para salir a buscar esa ayuda que requería. Las horas pasaron mientras Alejandro sopesaba sus opciones. Su mente corría, considerando las posibilidades. ¿Cuánto estaría dispuesto a arriesgar para que su visión cobrara vida? La idea de buscar a otros chefs o emprendedores para compartir su viaje le parecía, al mismo tiempo, una aventura y un abismo aterrador. Justo cuando decidió que debía dar el siguiente paso, su teléfono vibró, interrumpiendo su flujo de pensamientos. Era un mensaje de Miguel. Alejandro, estoy aquí si necesitas hablar. La próxima decisión será crucial. Las palabras capturaron su atención, llenándolo de una mezcla de ansiedad y emoción. ¿Era el momento de revelar su progresiva transformación a alguien más? La pregunta pesaba en su mente, mientras miraba el cuaderno, un espejo de su evolución personal. Alejandro comprendió que cada paso que daba lo acercaba más a la verdad sobre sí mismo. Ya no podía claudicar ante el miedo. La historia apenas comenzaba, y las palabras en el papel eran solo el primer capítulo de una obra que prometía ser inolvidable. Pero ¿estaría dispuesto a abrirse completamente y a exponerse a la vulnerabilidad de ser juzgado? La respuesta estaba al alcance de su mano, pero solo el tiempo lo diría. Alejandro cerró el cuaderno y se quedó mirando la lluvia que continuaba martillando la ventana. La idea de abrirse a Miguel, de mostrar su vulnerabilidad, lo asustaba más que los fracasos pasados. Sin embargo, en su interior había una chispa que comenzaba a arder. Entendía que el camino hacia la autenticidad no podría ser transcurrido solo, y que había fuerza en la comunidad. Incluso si la idea de buscarla lo llenaba de nervios, tomó una decisión. Abrió su teléfono y rápidamente escribió una respuesta a Miguel, invitándolo a una reunión para conversar sobre su proyecto. Era un paso pequeño, pero significativo. Alejandro se sintió extrañamente ligero al apretar enviar. Ese simple acto despertó una nueva energía en él, como si las nieblas de duda comenzaran a disiparse. A medida que el día avanzaba, se dedicó a organizar sus pensamientos sobre lo que quería mostrarle a Miguel. Lotó una serie de ideas e inspiraciones que fluyeron desde las recetas de su abuela hasta los momentos de su vida que dieron forma a su visión como chef. Jorge, el crítico gastronómico que había sido su mentor en otro tiempo, se había ido, pero su voz seguía resonando. A menudo le decía que una buena comida debía contar una historia, y Alejandro estaba decidido a que la suya fuera escuchada. La cita con Miguel llegó y, al entrar en la cafetería, una pequeña burbuja de ansiedad se formó en su estómago. Se sentó en una mesa, la luz suave iluminando su rostro. Miguel llegó poco después, saludable y afable como siempre. Pero el diálogo que Alejandro había imaginado se vio ensombrecido por una sensación de inseguridad. ¿Sería suficiente lo que había preparado? Comenzaron a charlar de temas ligeros, mientras Alejandro se daba tiempo para calmar sus nervios. Finalmente, reunió la valentía necesaria para dar el primer paso y abrir su cuaderno. «Quiero mostrarte algo», dijo, su voz temblando un poco. Miguel lo miró con interés, y tal fue la mirada de aliento que recibió que de inmediato se sintió más seguro. Al presentar su idea, cada palabra se volvía más firme. Habló sobre sus platos y lo que significaban para él, como cada uno era un fragmento de su historia. Miguel hizo preguntas, y a medida que Alejandro explicaba su perspectiva, su pasión se encendía. La confidencialidad que le reflejaba el entorno lo llenó, y antes de darse cuenta, había expuesto sus miedos y esperanzas con una claridad que no sabía que poseía. Miguel escuchó atentamente, y cuando Alejandro terminó, se recargó en su silla, observando a su amigo con una mezcla de sorpresa y admiración. «Alejandro, esto es increíble. Tu autenticidad podría ser tu mejor aliada», dijo mientras sonreía. «Pero hay algo más que necesitas hacer». El aliento de Alejandro se detuvo en su pecho. «¿Qué podría ser más?».
Miguel continuó, debes llevar esto más allá. Hay un festival de gastronomía en la ciudad el próximo mes. Debes presentar algo allí, algo que represente quién eres. La idea lo embargó con temor y emoción, un torbellino que le azotó el estómago. ¿Pero y si no les gusta? ¿Y si mis dudas se confirman? La pregunta brotó de sus labios como un susurro, sintiendo la incertidumbre escalofriante acechar nuevamente. No nuestro, Alejandro. ¿Recuerdas cuando dijiste que la cocina debía contar una historia? Aquí está la tuya, y no puedes dejar que el miedo hable por ella. Miguel habló con convicción, cada palabra un empujón hacia el futuro. Alejandro sintió el peso de esa decisión aplastándola desde dentro. El festival representaba un terreno desconocido, un reto que lo empujaba al borde de su zona de confort. ¿Estaba listo para responder a ese llamado a la acción, o se dejaría vencer por la sombra del miedo nuevamente? El dilema se cernía sobre él. La oportunidad estaba llamada, resonando en el fondo de su mente, su sueño de autenticidad estaba al alcance de su mano. Pero como siempre, cada paso hacia adelante venía con la posibilidad de un nuevo fracaso. La batalla entre su deseo de triunfar y su miedo a defraudarlo invadió su mente, y en ese momento, Alejandro comprendió que la revelación más importante podría no estar en la comida, sino en cómo podía afrontar su propio destino. Poco le faltaba para decidirse, cada fibra de su ser vibraba con la urgencia del momento. Lo que sabía era que su historia no podría permanecer oculta por más tiempo. Sin embargo, la próxima decisión sería un compromiso con su propia realidad. ¿Estaría dispuesto a llevar su cocina al público, arriesgando más que nunca? La respuesta aún flotaba en el aire, y el tiempo apremiaba, dejando un eco en su pecho que lo empujaba hacia adelante. Alejandro respiró hondo, sintiendo cómo la realidad de su situación empezaba a tomar forma. El festival gastronómico era más que una habitación con mesas y sillas, era un puente hacia lo que siempre había soñado, una oportunidad de mostrar no solo su habilidad culinaria, sino todo lo que representaba. La idea de dar a conocer su historia a través de cada plato que había preparado le llenaba de una emoción abrumadora. Tenía un mensaje que llevar al público. En semanas previas, se volcó en su cocina, reavivando recetas olvidadas de su familia, fusionándolas con su propio toque moderno. Cada salteado, cada ingrediente que seleccionaba, resonaba con la conexión que había descubierto en su propia lucha. Empezó a organizar sus ideas y a diseñar un menú que no solo sería una propuesta gastronómica, sino una manifestación de su viaje personal. Trabajó infatigablemente, y las noches parecían desdibujarse en un torbellino de creatividad y pasión. Cada plato contaba una historia, y por primera vez en mucho tiempo, sentía que aquella historia valía la pena ser contada. A medida que se acercaba la fecha del festival, la presión aumentaba. Las dudas, que se habían introducido inadvertidamente, volvían a atormentarlo. Ya no era solo un chef, era un hombre exponiendo su esencia al mundo. Pese a ello, en los momentos más oscuros encontró fuerza en las palabras de Doña Rosa y Miguel. El fracaso puede ser el inicio de un nuevo camino. Contempló lo que había aprendido sobre el éxito, debía abrazar la posibilidad de un tropiezo como parte del proceso. La verdadera creación, entendió, radicaba en la autenticidad, en ser fiel a sí mismo. El día del festival llegó, y Alejandro se encontró rodeado de aromas y murmullos. La antorcha de su pasión parecía arder intensamente en su pecho mientras preparaba todo para su primera presentación. Con cada plato que servía, notaba la ansiedad transformarse en un vibrante sentido de propósito. Los rostros de los comensales reflejaban sorpresa y curiosidad al probar su comida. Las historias que había abierto en su corazón empezaron a fluir en palabras de admiración a su alrededor. Este plato recuerda a mi abuela, decía una mujer que se emocionó con un bocado de su risotto ancestral. Sus propios recuerdos se entrelazaban con los de ellos, creando una experiencia compartida que llenaba el aire con magia. A pesar de las dudas, situaciones imprevistas y los desafíos del evento, se sentía en control.
La atracción innegable del amor por la comida y su historia personal se convertiría en un testimonio palpable. Durante ese día, los aplausos no solo resonaron en sus oídos, sino que también llegaban a lo más profundo de su ser. Aquella experiencia no fue solo un éxito, fue una revalidación de su capacidad para crear algo genuino. Al final del festival, con una multitud agradecida y satisfechas sonrisas que se dispersaban por doquier, Alejandro sintió el reconocimiento alcanzar un clímax. Las palabras de un crítico gastronómico, que acercándose con una mirada de admiración, se asomaron a sus labios: has creado no solo un menú, sino un legado. Y mientras recibía ese elogio y miraba hacia la mesa de Miguel, que le sonreía con orgullo, comprendió que había superado no solo su miedo, sino sus propias barreras. El viaje de Alejandro, un hombre que había enfrentado sus propios fracasos y encontrado el coraje para reinventarse, había logrado lo que nunca pensó posible. Lo que antes era una sombra de duda se había convertido en una ruta iluminada por la luz de su autenticidad. Cada pregunta, cada inseguridad había llevado a una respuesta resuelta en su propio trabajo. Al regresar a casa, sintió una confianza sólida. Era un hombre renovado, un empresario que había levantado un sueño desde sus raíces. Había probado la generosidad de su pasión y la dulzura de la afirmación, abrazando su historia con ligereza. Ya no temía al fracaso, lo veía como parte del trayecto. Alejandro se sentó en su escritorio y comenzó a trazar planes para su próximo paso. La cocina no solo era su trabajo, era su puente hacia la transformación y sanación. Su experiencia sería compartida con otros a través de talleres, donde otros podrían aprender a descubrir su pasión en la tradición. Su propia historia inspiraría a otros, abriendo espacios donde la cocina los reencontrara con sus propias raíces. Finalmente, sabía que esta era su vida, y se sentía en casa. Ahora, amigos, necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurarse de que estas historias sigan siendo escuchadas. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir.